Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal MTSD Info. Les habla un servidor JP y el día de hoy les traigo un video hasta el momento único. Y es que similar a lo que ya había hecho en el canal anteriormente, pero dentro de la propia República Dominicana, como por ejemplo los videos donde yo mostraba cómo debía seguir creciendo el plan maestro del Metro de Santo Domingo, o el video que subí algunas semanas atrás donde mostraba un plan maestro del monorriel de Santiago de los Caballeros con 4 líneas. Pues el día de hoy haré algo similar, pero creando una red de transporte público desde cero para una ciudad que no lo tiene, y es la capital de Cuba, La Habana. En esta semana la colega youtuber Soy Yani me contactó para reaccionar a un video de mi canal. Y pues tras notar que en Cuba existe interés por sistemas de transporte público masivo, pues ¿por qué no diseñar este concepto de red de transporte para la ciudad más habitada de esa isla? Antes de arrancar, debo aclararles que sí, yo entiendo la situación en la que se encuentra Cuba. Muchas personas de allá como de otros países me dirán, hey, pero en Cuba ni siquiera hay para comer, y que Cuba se está cayendo a pedazos, que la gente se está yendo, etcétera, etcétera. Oye, esa situación ya yo la sé. Por eso, para este video, vamos a ubicarnos en un contexto imaginario. Vamos a suponer que ahora mismo Cuba no se encuentra en la situación que está. Pongámoslas en una posición donde ya sea un país global, muy pujante y con economía similar a la de otros países de la región como Panamá, República Dominicana, El Salvador, donde las necesidades básicas ya han sido cubiertas y pues tras eso, un susodicho ministro de transporte me solicita a mí que le elabore una red de transporte público para implementarse en la ciudad de La Habana en los posteriores 10 años. Y me dice que el presupuesto son 2.500 millones de dólares. Entonces el sistema de transporte que yo le entregaría fuese el siguiente. Vamos a esto, sin más dilación, empecemos. Ciudad de La Habana, la más habitada de toda Cuba, con más de 2 millones de habitantes. El transporte actual de esta ciudad se realiza principalmente por 2 medios. Número 1, las múltiples rutas de autobuses que se mueven por toda la ciudad. Número 2, los trenes nacionales, red que me sorprendió en sobremanera por su extensión, ya que son cientos y cientos los kilómetros de vías férreas que hay repartidos no en la ciudad, no, en toda la isla, conectándose inclusive La Habana y la ciudad de Santiago de Cuba, que dato no menor, literalmente queda más cerca la ciudad Orlando, Florida, o la ciudad de Cancún, en México, de La Habana, que la propia Santiago de Cuba de La Habana, y Santiago de Cuba queda más cerca de Santiago de los Caballeros o la ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana, que de la capital de su propio país, pero aún así están conectadas por vías férreas. No se encuentran en las mejores condiciones, pero es destacable. En esta ciudad, como en toda gran metrópoli del mundo, obviamente existe la necesidad de sus ciudadanos de moverse de su casa al trabajo, moverse del trabajo a la universidad o de su casa a la escuela, o simplemente moverse hacia lugares con fines de ocio, entretenimiento, visitar, pasear, etcétera, etcétera. Por eso entonces diseñé un sistema con 7 líneas que se las voy a explicar ahora mismo. Las primeras 2 líneas y las más fáciles de implementar son 2 rutas de teleférico de transporte masivo para esta ciudad. La número 1 partiría desde la estación central de ferrocarriles de La Habana hasta el Cristo de La Habana al otro lado de la bahía de la ciudad, con una estación intermedia en la Plaza de Armas. Con 3 estaciones en total y 1.8 kilómetros de recorrido, esta línea puede ser un atractivo turístico por sí sola, ya que el tramo entre las primeras 2 estaciones
pasa justamente por la vieja Habana, sobrevolando y dando un vistazo único de este centro histórico, y el tramo entre la segunda y tercera estación se hace sobre el canal de entrada de la bahía de La Habana, en un cruce que se puede realizar de manera similar al cruce por el río Guayas de la aerovía de Guayaquil en Ecuador, sumado a todos los puntos de interés turísticos cercanos a las estaciones. La fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Cerca de la estación número 2 también queda la Catedral de La Habana, el Castillo de la Real Fuerza de La Habana, entre muchos otros edificios históricos. La línea 2 también parte desde la estación central de ferrocarriles, pero esta vez con dirección al municipio de Regla, sobrevolando nuevamente la bahía de La Habana, con una estación en el Parque de las Madres, cerca a la iglesia que le da nombre al municipio, y finalmente la estación terminal en la calzada de Regla. Esta línea, aunque tenga la misma cantidad de estaciones que la primera línea, 3, esta es un poco más extensa, 3.6 kilómetros de longitud. Entonces, estas dos líneas, que constituirían 5.4 kilómetros en total de transporte por cable, suponiendo que se haga con una tecnología similar a la utilizada en la línea 2 del teleférico de Santo Domingo, que es la línea de teleférico de transporte masivo más reciente de la región, suponiendo que tenga un coste similar, estas dos líneas se puede construir con 170 millones de dólares. Bien, ahora hablemos de la primera línea férrea de esta ciudad. Completamente subterránea, les presento la línea 1, que partiría también desde la estación central de ferrocarriles, moviéndose dentro del centro histórico hasta llegar a la Plaza de la Juventud en el Malecón de La Habana. Con 8 kilómetros de longitud y 10 estaciones, esta ruta tendría estaciones en puntos muy importantes de la ciudad, como por ejemplo la Plaza del Monumento a José Martí, la Universidad de La Habana, el Capitolio de la ciudad, la Terminal de Omnibuses Nacional, etc. Esta ruta la tengo mentalizada como una línea muy similar a lo que podemos ver en Los Ángeles, California. Una línea subterránea con estaciones muy estéticas, de andén central, donde se permitan las intervenciones artísticas en todas sus estaciones. El coste de construcción de esta línea, comparando con la línea 1 del metro de Quito, que es la más reciente de la región, es 100% subterránea, y el kilómetro de esta ruta costó 65 millones de dólares. Esta, cuyo recorrido también es subterráneo, pero con estaciones no tan gigantescas, el kilómetro puede ser más barato, de 50 a 55 millones. Por ende, toda la línea se puede hacer a una inversión total de 451 millones de dólares. La segunda línea partiría desde su conexión con la línea 1, en el monumento a José Martí, hasta Guanabacoa. Esta ruta sería de tranvía, con trenes de piso bajo, y se movería por el centro de las avenidas, a nivel de la calle, aunque también, donde sea necesario, sus tramos subterráneos o sobre viaducto. Sería la primera línea que pasaría generalmente por barrios y sectores populosos donde vive la gente, a diferencia de las rutas anteriores donde generalmente hay puntos de interés turísticos, trabajos, zonas de estudio, etc. Esta línea se movería por algunas avenidas importantes como la avenida 20 de Mayo, la calle Consejero, la calzada del Cerro, la avenida 10 de Octubre, la calzada de Luyanó, con estaciones en puntos destacados como el Estadio Latinoamericano, la estación de tren Luyanó, el Parque Virgen del Camino, la calzada de Regla, donde conectaría con la línea 2 del teleférico de la ciudad, el anfiteatro de Guanabacoa, entre otras. Con 17 estaciones en total y 12.1 kilómetros, calculando el tranvía a un costo de 30 millones de dólares el kilómetro, esta ruta se puede construir por 363 millones de dólares. Pasamos ahora a la línea 3, que también, al igual que la anterior, será una línea de tranvía con trenes de piso bajo, pero que en esta ocasión se mueve con dirección al oeste, partiendo también del monumento a José Martí hasta La Lisa. Se movería casi en su totalidad por la avenida 51 o carretera central de Cuba,
y tendría 15 estaciones, sirviendo al igual que la anterior como una ruta que tiene el propósito de llevar a todas las personas hacia el centro de la ciudad y viceversa. En sus 12.3 kilómetros de recorrido encontraremos estaciones en puntos destacados como la estación ferroviaria La Ciénaga, el Parque Forestal, el Instituto Militar, la intersección con la Avenida San Francisco, el Anfiteatro Marianao, entre otras. También en esta ruta es la primera vez que hago mención de que se construirían los talleres y cocheras de toda la red. Esto muy cerca de la zona del Parque Forestal Metropolitano. Y dado de que en la línea 1 ni en la línea 2 hay espacio para construir esas instalaciones donde se guardan, reparan y reciben su mantenimiento los trenes, al menos las primeras 5 estaciones de esta ruta se deben construir de manera subterránea junto a la línea 1, para que así se puedan intercambiar los trenes de la línea 1, 2 y 3 y llegar a estas instalaciones que son obligatorias para toda red de metro. El coste total de la ruta es de 360 millones de dólares si se hace casi en su totalidad superficial, pero con el tramo de las primeras 4 o 5 estaciones bajo tierra, el presupuesto se elevaría a los 400 millones de dólares. La línea número 4, también de tranvía, se movería desde la zona de Miramar, atravesando gran parte de la ciudad de este a oeste, hasta llegar a la estación ferroviaria de Luyanó. Esta ruta de igual manera fuera de tranvía y transcurriría en medio de las avenidas desde Miramar hasta la carretera de Usillo. Pero de ahí en adelante encontramos que hay unos rieles pertenecientes a los ferrocarriles nacionales. Por ende, aprovechando el espacio que ya utilizan estos, se pueden agregar muy cómodamente las vías de este medio por ahí también, sus estaciones y demás. Continuando haciendo uso del trazado del tren existente hasta la estación Luyanó. Esta ruta, aparte de servir a poblaciones que no son atendidas por ninguna de las líneas antes mostradas, también sirven como una línea de circunvalación que permite a los pasajeros intercambiar entre las líneas que terminan bajando al centro sin tener que bajar obligatoriamente a la estación José Martí, que obviamente por conectar a todas las demás rutas sería una de las estaciones más ocupadas de toda la red. Con 15.5 kilómetros y 17 estaciones, se puede concretar con 465 millones de dólares. Finalmente, la última línea y la más extensa. Partiendo desde la estación del Monumento a José Martí, que desde ahora debo aclarar que como va a tener 4 líneas, me imagino una estación subterránea con múltiples andenes y múltiples vías, donde se facilite mucho el intercambio de los pasajeros de una línea a otra. Pues partiendo desde acá mismo, tenemos a la línea número 5, que se movería desde acá con dirección al Aeropuerto Internacional José Martí. Esta línea, partiendo desde acá, buscaría el sur, moviéndose primero por distintas avenidas hasta llegar a la estación El Naranjito. Aquí entonces haciendo uso de espacio ferroviario existente para terminar llegando a las terminales número 1 y número 2 del Aeropuerto José Martí. Esta línea tuviese un carácter un poquito suburbano, ya que se movería por zonas que, aunque al momento no se encuentran 100% habitadas, hay personas que viven por ahí y muchas otras personas pudiesen optar vivir por ahí en algún futuro, y realmente pasaría por algunos puntos de interés, como la necrópolis Cristóbal Colón, la ciudad deportiva, e intersecciones de avenidas como la avenida del Apóstol, la avenida Acosta, la calzada de Bento, etc. Esta línea, que es la más larga, pero que por hacer uso de gran parte de vía férrea hoy existentes, el kilómetro de construcción de esta ruta puede salir a 25 millones. Por lo que aún con sus 20 estaciones y 20.5 kilómetros de longitud, la ruta se puede construir por 512.5 millones de dólares. Como ya escucharon al inicio, dije que el presupuesto total debía ser de 2.500 millones de dólares por todo. En total solo van 2.361 millones
Por ende, con los 139 millones restantes, me encargaría de modernizar todas las rutas de autobús existentes, con nuevos vehículos, rutas que se adaptarían a las nuevas líneas de transporte masivo de la ciudad. Y por qué no, también dejarle caer sus milloncitos a los clásicos trenes de La Habana, invirtiendo un poco para que haya mejor material rodante, las vías y las intersecciones sean un poquito mejor, etc. Cerrando ahí entonces todo mi plan. Pues ahí lo tienen. Esa es mi propuesta de sistema de transporte público para la ciudad de La Habana. 7 líneas de diferentes medios que se adaptan perfectamente a esta ciudad. 2 líneas de teleférico que sortean a la bahía de la ciudad y dan preciosas vistas del centro histórico de la misma. Una línea de metro subterráneo que no robará protagonismo dentro de la zona tan histórica por donde se moverá. Y 4 líneas de tranvía que acercarán a las personas desde los bordes de la ciudad hacia el centro, que en parte harán uso del espacio que hoy en día es ocupado por los distintos trenes de transporte nacional e interurbano. Aunque nunca he visitado la ciudad de La Habana, misma que me gustaría conocer en algún momento, pues me basé en la mancha urbana, en las rutas existentes y en la clasificación de los distritos por su función. Una ciudad está compuesta por varios bloques, en cada uno se realiza una actividad diferente, distritos donde las personas viven, distritos donde las personas trabajan, distritos donde las personas estudian, distritos de ocio, turismo, deporte, etcétera, etcétera. Y pues lo mejor que uno puede hacer por el transporte de una ciudad es interconectar los compatibles. Si eres una persona de Cuba que viva o conozca bien esta ciudad, comenta ahí debajo qué tal te pareció mi sistema, qué líneas agregarías, qué líneas quitarías, si te llegara a convenir alguna de estas líneas y de hacerse realidad pudieses aprovecharlas y usarlas en tu día a día, etc. Y si eres un habitante de alguna otra ciudad que hoy en día no cuenten con un sistema metro y tal vez te gustaría que haga lo mismo, pues comenta aquí debajo para qué ciudad podemos imaginar un sistema de transporte moderno. Lo voy a dejar hasta acá, sin nada más que agregar. Hasta la próxima.